Posgrados. Universidad Iberoamericana. Preguntas clave. Estamos nuevamente en Preguntas Clave. Yo soy Luis Matías y en esta ocasión la doctora Jimena González Grandón, quien es coordinadora de la especialidad en Educación Socioemocional, va a platicar con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Igualmente, doctora. La especialidad en Educación Socioemocional de la Ibero es un programa único y además es pionero en México y en toda Latinoamérica, hay que decirlo. Por eso la importancia de platicar contigo sobre esta oferta académica. ¿Cuál es el objetivo general de esta especialidad, Jimena? Pues yo pensaría que el principal objetivo es desarrollar educadoras y educadores socioemocionales. ¿A qué nos referimos con eso? A darles las herramientas a personas interesadas. De alguna manera hay una cierta preferencia porque tengan alguna formación en psicología, en humanismo, ¿no? en carreras más atingentes a la salud, al bienestar, pero en realidad, conforme han pasado los años, nos hemos dado cuenta que desde cualquier campo, ¿no? Relaciones internacionales, mercadotecnia, odontología, o sea, de la especialidad que gustes, de la formación que tengas, te puede servir tener herramientas para generar competencias, para generar habilidades que regulen tus emociones. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Les damos, los capacitamos para que puedan ir a cualquier entorno y poder desarrollar en su familia. Incluso hemos tenido muchas amas de casa que están muy preocupadas porque pues en su familia hay muchos conflictos. Entonces, ¿cómo podemos aprender a negociar mejor los conflictos? Entonces, eso hacemos aquí. Les damos herramientas para que aprendan a conocerse mejor a sí mismos, para que aprendan a poder regular mejor esas emociones que no les hacen tan bien. Partimos de una premisa fundamental que es que por mucho tiempo se creyó que uno nacía malhumorado, ¿no? Que si eras gruñón, pues ibas a ser gruñón por siempre, ¿no? Que si eras una persona alegre, ibas a ser alegre por siempre. Como si eso fuera una cuestión monolítica, ¿no? Como si de una u otra manera lo trajéramos de manera prealambrada, innata. Ahora sabemos que eso no es cierto, ¿no? Desde que descubrimos que las neuronas crecen, nacen, se desarrollan, mueren y se regeneran, ¿no? Que tenemos procesos muy importantes de neurogénesis, desde ahí sabemos que pues también tenemos neurogénesis emocional. Entonces, que si tú eres una persona, ¿no? Que pues es más gruñona, ¿no? Que tiene poco control de su ira, pues nosotros podemos ayudarte a generar las herramientas para que comprendas esos procesos emocionales y los puedas manejar mejor en cualquier entorno, ¿no? Que me da muchísima vergüenza hacer un podcast, que me da muchísima vergüenza dar una charla, que no puedo ni pararme enfrente de mi jefe. Todas esas cuestiones a la larga son formas de regulación emocional y que aquí primero que nada les enseñamos a las personas interesadas, porque pues tú no puedes estar enseñándole a los demás si tú no sabes hacerlo en ti mismo. Entonces primero les ayudamos a generar formas de autoconciencia corporal, autorregulación, para después que ellas puedan llevarlo a su campo laboral, a su campo educativo, a su campo familiar, al campo que quieran. Vamos a ampliar un poco de dónde pueden provenir las y los aspirantes. Pues en realidad de cualquier parte, ¿no? Como te decía, de alguna manera es decir, perdóname, no se necesita que sean especialistas en psicología o sociología o pedagogía, no. Sí, o sea, obviamente si eres pedagogo, si eres psicólogo, te va a ser mucho más sencillo, ¿no? Uh-huh. Porque pues muchas de las materias que llevamos, vemos aspectos de neurobiología, vemos aspectos de motivación, vemos aspectos de cómo desarrollar una formación docente en socioemocionalidad. Uh-huh. Entonces, sin duda, si tienes una formación en esas carreras, pues te va a ser mucho más sencilla la especialidad. Uh-huh. Pero en realidad hemos descubierto que, como bien dice la UNESCO, pues la educación socioemocional es una cuestión que cruza transversal a cualquier campo formativo.
Entonces, si tú eres carpintero, te puede servir. Si tú te has dedicado al diseño industrial, te puede servir. Si tú te has dedicado a las relaciones internacionales, te puede servir. Si eres politólogo, si eres sociólogo, si eres antropólogo. O sea, en realidad eso creo que es la gracia de que, bueno, pues todos somos seres humanos emocionales. Exacto. ¿No? Todos vivimos. La vida es parte de emocionarte, de tener experiencias emotivas. Entonces, en ese sentido, pues al ser un humano, pues y que tengas alguna formación, porque eso sí se requiere, si es parte de las cuestiones que se solicitan, tienes que tener una licenciatura, ¿no? Pero en cualquier campo formativo, pues eres bienvenido a hacer la especialidad. ¿Y cuáles son los campos de acción? Pues los campos de acción son, tenemos mucha, o sea, tratamos de que obviamente la educación es uno de los campos de acción fundamental, educación de todos los niveles, ¿no? Si tú te dedicas a la educación elemental, si te dedicas a la educación media, la educación superior, ¿no? Ese de alguna manera es como lo que más solemos tener, educadores. Pero, como bien te decía, también cada vez tenemos más personas interesadas en campos de acción organizacional. ¿A qué se refiere esto? A empresas, a industrias. Y también cada vez tenemos más interesados en el campo familiar. ¿No? O sea, cómo generamos dentro de nuestras familias atmósferas más afectivas, atmósferas donde haya una negociación mejor de los conflictos. Entonces, en realidad, yo te podría decir, así con toda la fuerza de mi voz, que cualquier nicho en el cual hayan dos personas que conviven es un campo de acción para la educación socioemocional. Digamos que el desafío que existe en diseñar, en implementar y en evaluar programas de intervención en educación socioemocional es un gran reto en nuestro país. ¿Cómo lo aborda este posgrado? Pues la verdad es que por supuesto que es un reto porque todavía es un nuevo paradigma, ¿no? O sea, todavía la educación socioemocional tiene poco tiempo de haberse institucionalizado, pero también tenemos la ventaja de que nuestra política educativa ya la toma en cuenta desde el sexenio pasado. Entonces, eso nos da una justificación institucional, una justificación política. Entonces, en ese sentido, claro que es un reto todavía, porque todavía uno llega así el otro día estuvimos en Puebla, por ejemplo, en las escuelas Ford, y era muy interesante que los profesores habían escuchado muy poco de educación socioemocional. Entonces, los fuimos a dar talleres, ¿no? Que justamente comprendieran la importancia que tiene, ¿no? Y para que ellos vayan poco a poco metiéndolo en su práctica cotidiana. Y en ese sentido, claro que hay un trabajo amplio y arduo que hacer al respecto, pero ya lo tenemos en la política educativa, ¿no? Ya es parte de la SEP, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos un aval fundamental que nos plantea ya, es un contenido transversal en los libros de texto contemporáneos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, porque además pues la pandemia vino también a remover muchísimo esta situación, Claro. ¿no? Vino a darnos muchísima más legitimidad de la importancia de, pues después de tanto tiempo encerrados, de tanto tiempo sin socialización, etcétera, pues la educación socioemocional cobró muchísima importancia. Entonces hemos aprovechado también esa coyuntura para poder darle todavía más énfasis, ¿no? Darle todavía más potencia. Y como bien decías tú, pues al ser la Ibero pionera en implementar y en desarrollar y en fundamentar el diseño de programas de educación socioemocional en México y en Latinoamérica, pues todavía más nos hemos aprovechado de alguna manera de estas coyunturas. Ahora que hablas acerca del impulso, sabemos que el alumnado que egresa de esta especialidad tiene la posibilidad de participar en el Coloquio Internacional de Experiencias Educativas en Educación Socioemocional. Cuéntanos de esto. Eso está padrísimo porque algo que ha sido maravilloso de la especialidad es que la especialidad nació en un vínculo interinstitucional fundamental con la Universidad de Barcelona, en donde está Rafael Vizquerra, que es uno de los educadores socioemocionales, pues quizá más famosos, más populares, porque fue de los primeros en traer toda esta metodología que plantea Cassell de la Universidad de Chicago. Él la castellaniza, la lleva
a España, y a partir de ahí pues empieza a generarse toda una escuela de educación socioemocional, y la doctora Ximena Chao se vincula con Rafael Vizquerra, y entonces desde un comienzo la especialidad nació con este vínculo. Y que una de las cuestiones que hace este vínculo pues es estos congresos. Tenemos también una revista de educación socioemocional que también es Universidad Iberoamericana, Universidad de Barcelona, ¿no? Y que eso también nos ha ayudado muchísimo a que todo el tiempo tenemos especialistas de educación socioemocional de España y de México, ¿no? Que vienen a dar charlas, que van para allá, etcétera. Entonces es un vínculo ahora sí que intercontinental, ¿no? que nos ha salido muy bien, ¿no? Porque nuestros estudiantes, además de tener excelentes profesores, pues todo el tiempo tienen la visita de investigadores, ¿no? Que se dedican a eso ya desde hace muchos años, y para hablar de temas específicos, ¿no? Violencia, ¿no? Feminicidios, embarazo adolescente, ¿no? Que de alguna manera, pues también la gracia que tiene la educación socioemocional es confrontar pues, los problemas emergentes que tenemos pues como seres humanos universalmente, pero también los que tenemos contextualmente en nuestros países latinoamericanos. Estamos platicando con la doctora Ximena González Grandón, la coordinadora de la especialidad en educación socioemocional. Y quiero que abordemos un poquito acerca de cómo se desarrolla el programa, cuánto tiempo dura, cómo es el proceso de selección, etcétera. ¿Quieres consultarlo? No, sí. Vámonos. Va. Bueno, dura un año, la especialidad dura un año, comienza en otoño, sigue primavera y termina en verano. ¿Cómo es el proceso? Pues se solicita un CV, ¿no? Y después se hace una entrevista. Después de la entrevista, los postulantes pues se definen en el comité que tenemos nosotros de evaluación, ¿no? Pasa por consejo técnico, y pues ya ahí vemos a qué aspirantes aceptamos y a cuáles no. Y ¿alguna recomendación que tengas para los aspirantes para que sean fácilmente aceptados? Yo creo que no pedimos como tal un anteproyecto, porque bueno, el proyecto se realiza a lo largo del año, pero sin duda los estudiantes que van más de avanzada, pues van a ser aquellos estudiantes que ya tengan pensado un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo construyan mucho más fácil desde el primer semestre, claro. Y ya el resto del tiempo pues ya solamente lo están aplicando. Entonces eso no significa que tú no puedas llegar con un proyecto y que a la mera hora pues te des cuenta que no era lo que querías y que lo cambies, claro. ¿No? Por supuesto que eso también se puede hacer, incluso se puede hacer el primer semestre, pero sin duda si tú ya traes una planeación, ahora sí que si activas tu metacognición y traes mejor planeado tu programa, pues lo aprovechas muchísimo más, ¿no? Claro, no es una limitante, pero... Sí, claro, o sea, tienes más posibilidades de presentarte en el congreso, tienes más posibilidades de hacer una estancia afuera, ¿no? Como que te facilita algunas cuestiones ya traer al menos una idea un poquito clara de cuál es el proyecto que quieres desarrollar, ¿no? Al menos cuál es el nicho donde lo quieres aplicar, ¿no? ¿Cuáles son los docentes que participan? ¿Quiénes son los docentes que participan en esta especialidad? Ok, tenemos a Mira Valle, que es una de las especialistas latinoamericanas más importante en mindfulness, en atención plena. Ella es una de nuestras docentes. Tenemos a Hilda Patricia Gutiérrez, que ella es egresada de nuestra especialidad en educación socioemocional, una de las primeras generaciones, y que además ha ganado premios por la tesis que hizo, le dio bastantes premios. Tenemos a la doctora Hilda Patiño, que es la directora del Departamento de Educación en la Universidad Iberoamericana. Tenemos al doctor Manuel López Pereira, también del Departamento de Educación. Tenemos a la doctora Ximena Chao, directora de Innovación Educativa del Ibero. Tenemos a la doctora Gavina, que es de la Facultad de Psicología de la UNAM. Yo también doy una clase que se llama Emociones, Motivaciones y Aprendizaje. Y tenemos al doctor Luis Medina,
que Luis Medina Velázquez, que él es bueno, también da clases en la Náhuac. Esos son nuestra planta de docentes. Excelente. ¿Me puedes dar tu correo para cualquier información y las redes sociales? Sí, por supuesto. Es jimena.gonzález, las dos con Z, Jimena con X, @ibero.mx. Y también tenemos un correo de la especialidad que es edusoc@ibero.mx. Y ya. EduSoc es edusoc exacto, @ibero.mx. exactamente. Excelente. Doctora Jimena, ¿algo que se nos quede en el tintero antes de despedir? Pues no, creo que es de verdad una gran oportunidad el poder desarrollarse socioemocionalmente como individuos en esta sociedad. No necesitamos de verdad cambiar un poquito esta manera que tenemos de actuar, de reaccionar ante el mundo. Justo lo que aprendemos aquí es que las emociones no son reacciones, ¿no? Que las emociones pueden ser habilidades. Yo puedo responder de una manera más consciente a aquello que acontece en el mundo. Entonces, yo sí soy una fiel creyente de que si las generaciones que siguen las armamos de mejores maneras, de habilidades blandas, como se le llaman estas habilidades, pues quizá ya no tengamos tantas guerras, ¿no? Quizá tengamos un poquito menos de conflictos, ¿no? Y se trata de creer un poco en eso, ¿no? O sea, sí tenemos que cambiar el mundo y una manera de transformarlo es precisamente aprendiendo a regular las emociones. A propósito de este comentario, cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia y cómo llegas a la coordinación de la especialidad. Claro que sí. Yo soy médica de formación y me he dedicado sobre todo a las ciencias cognitivas, al aprendizaje y pues me he vuelto especialista en las emociones, sobre todo trabajo la empatía. Entonces, a partir de esas investigaciones es que llegué a la Ibero y pues dadas mis habilidades en toda la parte socioafectiva, yo me dedico un poquito más a la afectividad en el sentido spinoziano, ¿no? De cómo tú afectas al mundo y el mundo te afecta a ti y a partir de ahí generamos emocionalidad. Entonces yo siempre trato de llevar la educación socioemocional a lo comunitario, ¿no? Yo creo que una crítica que a veces podemos tener a estas formas es que a veces son un poquito individualistas, ¿no? Se concentran un poco en el yo. Y lo importante que hemos tratado de desarrollar desde la Ibero, sobre todo desde que yo estoy coordinando la especialidad, es esta mirada más comunitaria, ¿no? O sea, como claro que la autoconciencia debe de pasar por una conciencia social, ¿no? Por saber dónde estoy parada, en qué contexto, en qué situación, y a partir de ahí tener más herramientas más específicas para lidiar con esa afectividad, ¿no? Saber comunicarnos con nosotros mismos nos va a permitir comunicarnos mejor hacia otras tangentes, hacia otros panoramas. Claro que sí. Sin duda. Doctora Jimena, muchísimas gracias, doctora Jimena González Grandón. Gracias por estar en la mesa de Preguntas Clave. Ella es la coordinadora de la especialidad en Educación Socioemocional. Yo soy Luis Matías y continuamos en este podcast de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, Luis. A ti, Jimena.